semana pasada hablamos de cómo es que Cristo opera, o cómo es que Cristo, lo que Cristo tiene que ver con nuestro pecado, con Dios, con la justicia, con la gracia, el sacrificio de Jesús. Y bien, dijimos que es la sangre de Cristo la que opera en nosotros. Eso sí queda claro, ¿verdad? Bien, vamos a leer a partir del versículo 25. Versículo 23 mejor. Versículo 23. Romanos 3, 23. Terminamos de leer esos versículos y pasamos ahora a Romanos 4, por favor. Dice así el versículo 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él hace justos a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Ahora vamos a pasar a Romanos 4 y vamos a leer acerca de un personaje famoso. Y vamos a tratar de recorrer la mayoría del capítulo. Dice así: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y lo consideró justo debido a su fe. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de la imperfección de la vida y la fe en Dios, la fe en Cristo. Vamos a hablar de Abraham y su fe. ¿Ok? Y vamos a poner por aquí su imperfección. ¿Ok? Bien, ¿por qué es importante Abraham? ¿Por qué es importante que la Biblia nos hable de Abraham? ¿Por qué Pablo, cuando está hablando de la fe, cuando está hablando de Cristo, del perdón de los pecados, y dice que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, ¿por qué tiene que hablar de Abraham? El domingo que hiciste la pregunta acerca de David es básicamente de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué un hombre que parece malo resulta beneficiado por Dios? ¿O por qué pareciera que Dios lo está beneficiando? Bueno, porque aquel hombre puede basar su vida y todo en lo que en él tiene esperanza en su fe. Voy a ir desarrollando esto poco a poco.
Primero tomemos a Abraham. Y Abraham, dice la Biblia, dice Pablo, que su fe le fue tomada por justicia. Es decir, Abraham es visto por Dios como justo por una razón. ¿Cuál? Su fe. Y lo que estamos observando en este principio es que desde Abraham y luego David, que vamos a ver ahorita ahí, Pablo también habla de David, se establece que la razón por la que Dios me ve a mí justo es por la fe que tengo en Él. ¿Me estoy explicando? No necesito nada más. Primero aclaremos las cosas. Que Abraham es considerado justo, o en este sentido, justificado. Pero antes de Abraham y después de Abraham, todavía no hay ley. ¿Cuándo llegó la ley? Abraham es el primero de los patriarcas. Es Abraham, luego Isaac, luego Jacob, las 12 tribus, sale José, sale el pueblo de Israel, es llevado a Egipto, se les trata como esclavos, los liberan, Moisés los libera y entonces surge la ley. Pero en Abraham no hay ley. Sin embargo, ya hay un vestigio de la fe en la que Dios considera justo a Abraham solamente por su fe. Y yo tengo que tomar en cuenta y tengo que visualizarme en Abraham. Porque Abraham, cualquiera diría que Dios bendijo a Abraham por su fe. De hecho, Abraham tiene algunos títulos. El primer título es el amigo de Dios. ¿Qué otro título tiene, Mike? El padre de la fe, exacto. Ahora, uno pensaría que Abraham fue considerado el fregón o el más grande por estos dos títulos. Ahora, hablemos de su imperfección. ¿Qué puntos malos tenemos de Abraham? ¿Alguien se acuerda de su historia? Primero, ¿tuvo cuántas esposas? 2. ¿Eso está bien? No. ¿Se acuerdan de cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo? ¿Y qué dijo Sara? Pues agárrate a mi esclava. Fue infiel, porque se metió con la esclava de su esposa. ¿Qué más podríamos hablar de Abraham? ¿Se acuerdan cuando mintió y dijo que su esposa era su hermana para que no lo mataran? ¿Qué más? ¿Alguna otra? Yo estoy tratando de acordarme de otro, pero creo que no. Hay un montonal de cosas que nosotros tenemos que considerar de los hombres de Dios. Y que tenemos que entender que la salvación no se gana o no se llega a la salvación o a la justificación o a la santificación por las obras. Escuchen esto. No hay nada que ustedes puedan hacer y no hay nada que yo pueda hacer para ser santo y justo delante de Dios. No hay nada. Dios es santo y justo. Solo Dios. Exacto. Pero la Biblia dice que yo puedo ser justificado y santificado. No hay ninguna forma excepto
La sangre de Cristo. No hay absolutamente ninguna otra cosa que me pueda justificar y santificar, solamente la sangre de Cristo. ¿Abraham nomás tuvo 2 hijos? Abraham Que tuvo con la esclava de su mujer y después Dios le prometió con su mujer. Ismael, ajá, e Isaac. Nada más, ¿verdad? ¿Sí? No estoy seguro. Creo que sí, dejémoslo ahí. ¿Ok? Creo que sí. Bueno, porque, o sea, la historia es así, ¿no? Sí. Contaste que no podía su mujer tener hijos, se le ofreció a su esclava y después Dios le dijo, vas a tener un hijo, y él era incrédulo, ¿no? Ya está. Exacto. Exacto, sí. Entonces, tenemos que considerar al hombre de Dios, del que se habla la Biblia por su fe, cómo fue tomado por justo. ¿Qué fue lo que Abraham hizo para ser considerado justo? Solamente tener fe. ¿Me estoy explicando? ¿Qué necesito yo entonces para ser considerado o para entrar en el campo de la santidad y de la justificación? Tener fe. Así de simple. No necesito absolutamente nada más. El problema recae sobre lo que tiene que suceder después conmigo para que yo pueda claramente visualizarme en el campo. Y es esto. Ya dijimos que él fue considerado justo por su fe. Y aquí diría, Rubén, respecto de tu pregunta del domingo, ¿qué fue lo que colocó a David en el campo correcto? Su fe. Simple. ¿Me explico? Ahora, si Abraham es imperfecto, pero su fe le es tomado por justicia, ¿significa esto que yo puedo ser imperfecto? Número uno, y la primera respuesta es sí, porque siempre voy a ser imperfecto. No hay nada que me pueda hacer totalmente perfecto en esta vida. La Biblia dice que nosotros estamos sujetos a la ley del pecado. Ahora, tenemos que entender este asunto de la ley del pecado, ¿ok? Porque en este sentido, muchos consideran que por qué a Abraham se le llamó el padre de la fe o por qué se le llamó el amigo de Dios si fue un hombre imperfecto. Porque a David se le llama el hombre conforme al corazón de Dios si fue un mal padre, si en ocasiones fue un mal rey, si en ocasiones no supo gobernar su casa, no supo educar a sus hijos, fue infiel, fue un asesino, fue un montonal de cosas, muy imperfecto. Sin embargo, a él se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué lo colocó ahí? Su fe. Simple y sencillo, ¿me explico? Entonces, de primera línea, yo tengo que considerar que mi imperfección seguirá siempre por la ley del pecado. Hay una ley que se llama ley del pecado. ¿Qué significa esta ley? Significa que el pecado siempre estará en mí. ¿Qué es lo que lo mantiene a raya o qué es lo que lo mantiene en línea, a línea? Mi fe. ¿Me explicó? Mi fe, siempre voy a ser imperfecto. La Biblia dice que cuando el Señor venga por nosotros seremos transformados, nuestro cuerpo se va a transformar en algo nuevo y entonces nosotros tendremos una nueva naturaleza y entonces sí seremos perfectos y ya no pecaremos. Mientras llega ese momento, nosotros estamos atados a la ley del pecado, siempre. ¿Me explico? Ahora, de la ley del pecado hay algo que se llama santidad progresiva. ¿Qué significa esto?
Esto se los enseño en el prebautismal. Significa que el cristiano empieza su vida en un punto bajo y siempre debe de ir hacia arriba. A veces cae, pero se debe de volver a levantar y otra vez hacia arriba. A veces vuelve a caer y se vuelve a levantar. Nos guste o no, esta es la vida de todo cristiano. Nos gustaría que no fuera así, pero es así, por la ley del pecado. Sin embargo, la vida comienza en un punto y debe terminar en otro, porque es una santidad progresiva. Es decir, Abraham comenzó de una forma, pero no terminó igual. Abraham terminó siendo el gran patriarca de Dios. ¿Me explico? El gran hombre de Dios. Jacob comenzó siendo el suplantador, pero terminó siendo ¿quién? Israel, a quien se le cambió el nombre, y de ahí nació la nación de Israel. ¿Me explico? José comenzó siendo un niño presumido, un niño presuntuoso, pero terminó siendo ¿quién? El gobernador de Egipto. ¿Me estoy explicando? La Biblia siempre nos revela a hombres imperfectos, pero hombres que van de menos a más. Y también la Biblia nos revela que hay hombres que van de menos a menos. ¿Se acuerdan de cuando Pablo le está escribiendo me parece que a Timoteo, y le dice, Demás, así se llamaba, Demás, me abandonó por amor al mundo? Porque Demás era su acompañante, era su amigo de misión, y lo abandonó por amor al mundo. Demás es un hombre que fue de menos a menos. Pero la Biblia nos enmarca que nosotros caminemos de menos a más. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo tengo que aprender a visualizar a Abraham como padre de la fe, como un hombre que tiene eso, fe, y que su fe le es tomado por justicia. ¿Cómo fue justificado entonces Abraham? Por su fe. ¿Me explico? No lo justificó que fuera el padre de la fe, no lo justificó que fuera el amigo de Dios, no, lo justificó su fe. La misma Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Y esta es la gran sentencia de la Biblia que muchos no alcanzan a comprender y no quieren aceptar. Porque todo mundo quiere ser perfecto en su cristianismo, pero no quiere abrazar la realidad de que las obras no lo van a salvar. Entonces ustedes tienen que entender, iglesia, las obras que hagas, el dinero que des, la ofrenda que des, las buenas obras que hagas, que siempre estés en la iglesia, todo eso es expresión de tu fe, pero todo eso no te va a salvar. Parece una paradoja, ¿no? Pero es que yo estoy esperando que por lo que hago reciba una recompensa. Yo estoy esperando que por mi esfuerzo debería de recibir una recompensa. No. Lo único que necesito para ser santificado y justificado es fe. Fe en Cristo. ¿Me explico? Y lo demás que salga de mi vida, bueno, es una expresión de mi fe. Es algo natural. ¿Me estoy explicando? Es como decir en qué creemos nosotros. ¿Crees en la gravedad? Sí, si crees en la gravedad significa que vas a caer un día y ya. Ahora vamos a seguir leyendo, por favor, para ir profundizando un poco más. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Aquí viene David. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad
de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Noten las frases que está usando Pablo porque son muy interesantes. Aquellos que son llamados justos sin hacer ningún tipo de esfuerzo. ¿Cuánto tengo yo que hacer para ganarme la salvación? ¿Algún tipo de esfuerzo? No. No. ¿Tengo que esforzarme para agradar a Dios? No. Y sí. Ahorita profundizamos en eso. ¿Tengo yo que esforzarme para hallarme justo delante de Dios? No. David escribe este salmo precisamente. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les encubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿Hicieron algo para ganarlo? No, no hicieron nada. Por eso algunos predicadores y escritores dicen que David ya vivía en la gracia, porque él hacía escritos y vivía como si él viviera ya en la gracia. El versículo 9 dice, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de Abraham, una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley. Esa es la segunda parte donde vamos a meditar. Voy a volver a leer esa parte. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. No tengo que hacer ningún esfuerzo para hallarme santo y justo delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Díganlo conmigo. No tengo que hacer ningún esfuerzo para hallarme santificado y justificado delante de Dios. Solo necesito, díganlo, solo necesito fe. Es todo. ¿Me explico? Cuando le prediquemos a alguien, ellos te van a preguntar, oye, ¿y qué hay que hacer? Ten fe. ¿Cómo puedo ser salvo? Te van a preguntar. ¿Qué hay que responderle? Ten fe. Es todo. Oye, pero ¿no tengo que dejar de fumar? No. Ten fe. Oye, pero ¿no tengo que dejar de decir groserías? No. Solo ten fe. Oye, pero ¿tengo que ir a la iglesia todos los días? Quisiéramos decir que sí, pero la verdad es que solo necesitas tener fe.
Por eso la Biblia dice que muchos llegarán a ser salvos de panzazo. ¿Qué significa? Que llegarán a ser salvos y tendrán su salvación solo porque tuvieron fe. ¿Me explico? ¿Se acuerdan del hombre que estaba crucificado al lado de Jesús? ¿Había cometido mal? Sí, estaba siendo castigado justamente, merecía la muerte en la cruz. ¿Hizo algo para ganar la salvación? No, solamente le creyó a Jesús cuando se lo dijo. Y aquí viene algo bien interesante. Iglesia, ¿qué necesitas para recibir las promesas que Dios ha hecho a tu vida? Solamente tener fe. Nat, yo me acuerdo y tengo muy presente ese momento cuando el Espíritu Santo me habló de tu casa y sentí puntualmente que el Espíritu Santo dijo, sí, tu casa, ya. Este momento es el momento oportuno para decirte que hay cosas que terrenalmente tienes que hacer, obviamente, para llegar ahí, ¿me explico? Pero la promesa de Dios de tu bendición no está sujeta a tu comportamiento. Porque tal vez tú piensas que tienes que portarte bien con Dios para tener tu casa. Y ese es un pensamiento que muchos tenemos respecto de las promesas que hemos recibido de parte de Dios. Muchos queremos ser sanados y queremos hacer obras para ser sanados. ¿Me explico? La pregunta de esta noche es, ¿necesito hacer obras para ser sanado, para recibir la promesa de Dios? ¿Necesito hacer obras para recibir la promesa que Dios me ha dado? Ninguna. Porque la bendición de Dios no se puede basar en mi comportamiento. Si la bendición de Dios se basara en mi comportamiento, entonces no me la tendría que dar. Porque es justo. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque no la merecemos. Nadie merece nada de Dios. Nadie. Entonces, Neri, ¿por qué no me la dan? ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no ha llegado ya? Primero, porque debe de haber un proceso para que llegues ahí. ¿Me explico? O sea, no tienes en este momento los recursos para la casa, pero Dios dijo que te la iba a dar. Eso significa que en un momento lo tendrás. ¿Me explico? La pregunta no es si has hecho lo necesario. Escucha, la pregunta no es si has dejado de pecar para ganarlo. O sea, no es la pregunta. Porque si fuera por tu pecado, no se te daría. La pregunta correcta es si crees que la puedes tener. ¿Me estoy explicando? Porque la bendición de Dios no se basa en mi comportamiento. No tengo que hacer nada para ganar la bendición de Dios. Y ese es un problema en la iglesia. Porque muchos no han llegado a recibir lo que Dios les ha prometido. Porque han obstruido su camino pensando que tienen que hacer algo para recibirlo. ¿Me estoy explicando? Pensamos que tenemos que cubrir los requisitos para ganar la bendición de Dios. Y no necesito nada. Solo necesito la promesa de Dios. Ya les he contado esto, se los cuento otra vez. Cuando el Señor me dio un sueño de que me regalaban un carro blanco. A la semana mi suegro llegó a Cancún. Y cuando yo le dije, Miriam, soñé que me regalaban un carro blanco.
Ella se rió y me dijo, nadie en esta vida te regala un carro. Y luego dijo cosas como, tienes que trabajar. Y tenía razón, ¿están de acuerdo conmigo? Porque si tú tienes un sueño no significa que no va a llegar, tal significa que debes de caminar en la línea de tu promesa. ¿Me estoy explicando? Y aquí viene algo especial. ¿Qué yo necesito entonces? Si no necesito cubrir requisitos para ganar mi bendición, si no necesito ser perfecto para tener mi bendición, ¿qué necesito? Simplemente fe. Ahora, la fe, voy a borrar esto. La fe está en uno de los dones del Espíritu. Busquemos la cita de los dones del Espíritu. Vamos ahí, 1 Corintios 12. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, voy a leer la NBI, perdón. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, el primer don del Espíritu Santo. Segundo, por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. Entonces la fe es un don del Espíritu Santo. Quiero explicar qué es un don, ¿ok? Y lo voy a explicar con la situación de Pablo. Pablo es un hombre que tiene el don de contenerse. ¿Qué es el don de contenerse? ¿Pablo se casó? No. ¿Tuvo esposa? No. Y la gran pregunta es, ¿tuvo ganas? No. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el don de contenerse. Es decir, a Pablo no le salía el fuego por ningún lado. Y eso no lo hacía un hombre que tuviera otro tipo de preferencias ni ningún tipo de torcedura en su mente respecto de la sexualidad. Simplemente Pablo tenía el don de contenerse. Hay hombres de Dios hoy, que tienen el don de contenerse. ¿Me explico? Hay uno por ahí rondando que yo estoy seguro que lo tiene. Se llama Abel Brito. El hombre, dice mi esposa, está guapísimo. Pero el tipo jamás se ha casado, jamás. El tipo anda ahí. Por lo menos sabemos que no se ha casado. Entonces yo digo que si no se ha casado el hombre, seguramente tiene el don de contenerse. El hombre es ya muy mayor. Nosotros lo conocimos su ministerio joven. Entonces, al tener Pablo el don de contenerse, él no siente absolutamente nada. ¿Me explico? Si yo digo que tengo el don de fe, ¿qué tengo? La capacidad de creer que algo puede suceder. ¿Cómo sé que no tengo fe?
cuando no creo que algo pueda pasar. La gran pregunta sobre mi bendición no es si me estoy portando bien para lograrla. La gran pregunta es si tengo fe. ¿Me están entendiendo? Porque Dios no va a detener su bendición. Dios ya te la dio. Por eso me encanta la forma en la que dice mi pastor. Lo que el cielo ya determinó para ti, ya es tuyo. ¿Pero por qué no lo tengo? Porque hemos caminado con falta de fe. La verdad es que no le creemos a Dios. Y ese es un gran problema. No levanten la mano, pero la gran pregunta de esta noche es, ¿le crees a Dios? Si tu respuesta es no, lo que yo te voy a decir es, necesitas el don del Espíritu Santo. Necesitas ese don en tu vida. Pastor, ¿y cómo sé que lo tengo? Cuando lo recibas, vas a tener una convicción brutal de que lo vas a tener. Si en este momento, Nat, hay como nubes que te dicen, tal vez puedo llegar a tener la casa, tal vez no estoy llegando, no lo estoy visualizando, no tengo claro, no tengo un cómo, no logro visualizar. Si existen esas nubes, pero tú le pides a Dios fe de que tu bendición puede llegar y que debe de llegar, el día que tú tengas esa fe, tú vas a decir, mi casa va a llegar un día. Y no habrá poder humano que te quite de esa posición de saber que un día Dios te va a dar una casa. Es convicción de que lo sé. Les voy a contar un asunto de fe que me pasó a mí. Porque estos dones se expresan en ciertas situaciones de la vida. Estábamos en Cancún, ya nos veníamos de regreso. Y antes de venir acá a Ciudad de México, yo busqué trabajo. Busqué la posición, así, tal. El sueldo era muy bueno. Les he dicho muchas veces que vine y que encontré mi mejor trabajo en Ciudad de México. Jamás he tenido un trabajo igual. Me encantaba trabajar en esa agencia. Bueno, cuando yo hablé, la chica que reclutaba me dijo, tu perfil nos gusta, pero hay como 80 personas que se perfilaron. Pero ella me dijo, por alguna razón, al cliente o al dueño de la empresa le gustas. Y yo dije, Dios está en el asunto. Porque ese puesto era para personas más hábiles que yo y más sabiondas que yo. Ese puesto no era para mí. Yo se lo digo con todas las palabras, yo no tuve por qué haber recibido ese trabajo. Y luego me dijo, tienes que venir a la entrevista porque el cliente quiere conocerte. Y yo le dije, no puedo. Yo viajo a Ciudad de México en 2 semanas. Y después le dije, si me esperas, llego a la entrevista, pero hoy no puedo ir, no tengo dinero para ir. Y me dijo, no creo esperarte. Pero algo en mí se encendió, la fe. Dios me dio convicción de que ese trabajo era para mí. Y a partir de ese día, aunque ella me dijo, no se puede, está mal, no llegas a la entrevista, me dio todos los malos aspectos del proceso. Y yo dije, nah. Pero hubo un momento donde dije, ese puesto es mío, porque el Señor está en el asunto. Simple.
Cuando llegó el día de la entrevista, llegué aquí a Ciudad de México, yo inexperto en Ciudad de México, que pensé que iba a llegar rápido al lugar. Llegué media hora tarde a la entrevista. Y ese mismo día me dijeron que el puesto era mío. Sorprendente. Cosas que apuntan a la falta de fe. Les voy a dar otro. Daniel, para irse a Bélgica. Él se postuló yo competí como con 80, pero él compitió como con 200, 300 personas que se apuntaron a la vacante de Daniel en Bélgica. Pero hubo un momento donde Dios puso fe y nos hizo saber a todos, una vez oramos y el Señor soltó la palabra. Y esa palabra produjo fe en nosotros. Y desde ahí nosotros supimos que Él se iba a ir. Ni siquiera había enviado papeles, ni siquiera había hecho nada más. Nosotros ya sabíamos que Él se iba a ir. Por lo menos yo ya lo sabía. Porque he visto cómo Dios se mueve cuando te confirma algo y no hay nada que lo detenga. Pero en ti se debe de producir algo que produce solamente el Espíritu Santo. Eso no es que yo me crea más. No es que yo que sea ministro y que merezco la bendición. No es que yo soy mejor que alguien. No. Solamente es un asunto de fe y ya. No necesitas absolutamente nada más. Porque lo único que necesitas para recibir la bendición de Dios es fe. Y si no la tienes, necesitas el don del Espíritu Santo de fe. En la Biblia, Elías ora y dice, no lloverá y a partir de hoy no llueve. Eso es una palabra de fe. Y después Elías con las manos en la bolsa. Ahora, por mi palabra, por lo que yo diga, y cuando yo lo ordene, va a llover. Y cuando él dijo que iba a llover, llovería. Palabra de fe. Iglesia, Dios te ha bendecido y ha traído promesas para ti. Y no puedes estar perdiendo el tiempo pensando si te las mereces o no. Escúchalo, no te las mereces. Ni yo me merezco nada de lo que tengo. Pero el Señor, en su infinita gracia, ha decidido bendecirnos y darnos promesas. Y lo único que necesito yo es no ser mejor, no ser bueno, no ser mejor cristiano. Lo que necesito es fe. Ya hablaremos de cómo se relaciona la fe y las obras. Eso no es tema de hoy. Lo que es importante que tú sepas hoy es que Dios te ha bendecido y que si hoy no le crees a Dios, necesitas creerle. Porque Abraham fue considerado justo por su fe, fue considerado santificado por su fe. Y nosotros, dice Pablo, tampoco las bendiciones. Porque si tú ganaras bendiciones, entonces habría gente más bendecida que otra. ¿No se han preguntado eso? ¿No han dicho alguna vez, ay Señor, ¿por qué a él sí lo has bendecido y a mí no? ¿Cuántos lo hemos hecho? Yo lo he hecho un montonal de veces. El problema es que vemos a los otros como si sí se lo mereciera y yo no. Bueno, no es asunto de merecer, es asunto de fe. Con eso termino. Voy a volver otra vez. Versículo, pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Versículo 16 dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones.
Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se afirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Cierra tus ojos unos minutos y dile al Señor: Señor, gracias porque aunque no merezco nada, tú me has dado lo mejor de ti.